Hola chicos, ahora vamos a ver la parte de presión atmosférica y algunos procesos de cambio de tiempo que produce la misma. ¿Cuál es la importancia que tiene la presión atmosférica? Como ustedes saben, la atmósfera está constituida por una mezcla de gases que ejerce presión en todo cuerpo en contacto con ella, debido a la masa que posee. La presión atmosférica en un determinado lugar es igual al peso de la columna de aire que se encuentra por encima de una unidad de superficie. A nivel del mar, la presión media es de aproximadamente 1013 hectopascales y equivale al peso de una columna de 10 metros de agua o de 760 milímetros de mercurio. A medida que aumenta la altura sobre el nivel del mar, el espesor de la atmósfera es menor y en consecuencia la presión atmosférica disminuye. En esta diapositiva se muestra al investigador físico y matemático italiano Evangelista Torricelli, que en 1643 aproximadamente realiza su experimento a través de un tubo y con mercurio que demuestra que el aire pesa. Ahora, la presión atmosférica tiene más importancia como factor que como elemento en sí. Sus variaciones son las responsables del movimiento de aire y adquiere fundamental importancia para el análisis del estado del tiempo. Las unidades de medida son principalmente el milímetro de mercurio a partir del experimento de Torricelli. Luego va cambiando en el sistema CGS, es la varia, que es la fuerza de una dina actuando sobre una superficie de 1 centímetro cuadrado. Luego está el bar, que es aproximadamente igual a 1 millón de varias, pero para disminuir lo que se utiliza es el milibar, que es la milésima del bar. Posteriormente en el sistema internacional se cambia esa unidad de medida y es el newton por metro cuadrado, que se lo denomina pascal. Debido a que es una unidad muy pequeña, se ha adoptado para expresar la presión atmosférica en hectopascales, es decir, en centenares de pascales. Y como les decía hace rato, la presión a nivel del mar es de 1013. Si vemos las equivalencias que tenemos, una atmósfera o los 760 milímetros de altura que mide Torricelli equivalen a 1013,25 milibares, que es lo mismo en hectopascales, o a 101,325 pascal. Existen variaciones de la presión. Una de ellas es la variación diaria que existe de la misma, y como se puede observar acá, la variación horaria de la presión no es debido solamente a la temperatura, sino que al ser un cuerpo gaseoso la atmósfera, cualquier modificación en la temperatura tiene inmediata respuesta en su volumen y en la densidad. Ahora, las variaciones horarias también están influenciadas por la acción gravitatoria que tiene el Sol y la Luna. Esto hace que para una latitud media de 35 grados, esta sea la variación que tiene la presión, en forma horaria, por supuesto. En forma mensual o a lo largo del año, esto se podría explicar según la teoría cinética de los gases. La presión de un gas, como ustedes saben, es la fuerza ejercida sobre una superficie por los continuos choques de las moléculas del gas en movimiento.
En general, la ecuación de estado de gases ideales puede explicar este comportamiento. Sobre los continentes, en latitudes medias, por ejemplo, las más altas presiones se registran en invierno, cuando la temperatura del aire es más baja. En la atmósfera, en días fríos, las moléculas de aire se mueven más lentamente, se encuentran más juntas, por lo que el aire tiene más densidad, tal que la disminución del movimiento molecular debido a la disminución de la temperatura es sobrecompensado con el aumento del número de moléculas por unidad de volumen. O sea, hay un aumento en la densidad que ejerce presión, resultando obviamente en un aumento neto de la misma. En concreto, las mayores presiones se dan en invierno debido a la mayor densidad, y las menores presiones se dan en verano. Existe una disminución respecto a la altura y la presión a medida que nos elevamos en la vertical o en altura. Disminuye la densidad del aire porque hay menos masa de aire en niveles más altos y por lo tanto disminuye la presión. Esta disminución no es constante, sino que es mayor más cerca de la superficie. La presión disminuye cerca de 1,2 hectopascales cada 10 metros de elevación en la vertical, en las capas más bajas, de tal manera que hasta unos 5 kilómetros de altura la presión disminuye aproximadamente unos 100 hectopascales cada kilómetro. Se puede decir que la disminución de la presión con la altura es en forma exponencial, o, de acuerdo a lo que determinó Laplace, o demostró Laplace, que la presión atmosférica disminuye en progresión geométrica cuando la altura crece en progresión aritmética. Como se puede observar en esta diapositiva, la mayor cantidad de masa de la atmósfera, especialmente dada por el vapor de agua y otros gases, se encuentra en las partes más bajas. El 97% de la masa de la atmósfera se encuentra hasta unos 30 kilómetros. Por lo tanto, acá en superficie va a haber menor presión que lo que puede haber en altura, ¿sí?, debido a la disminución de la cantidad de partículas que llega a tener la atmósfera. También existe una variación latitudinal de la presión. Esa variación latitudinal de la presión se debe fundamentalmente a la circulación general de la atmósfera. Eso lo vamos a ver concretamente posteriormente de estos temas, de que hablemos de la presión. En consecuencia, se dan a nivel medio globales dos regiones con alta presión. Una en los polos, que es típicamente térmica debido a las bajas temperaturas, y otro a los 30 grados aproximadamente de latitud, en ambos hemisferios obviamente. Las regiones de baja presión corresponden al Ecuador, también debido a las características térmicas, altas temperaturas, y otro a los 60 de latitud. Esta es debido a una celda de circulación, o sea que es un proceso más bien mecánico. Quedamos entonces resumiendo que existe una variación latitudinal de la presión, donde se observan dos picos de máxima, una dada en los polos y otra dada aproximadamente a los 30 de latitud, y dos picos de mínima en el Ecuador y a los 60 aproximadamente. Existe otro tipo de variación que se denomina irregular o aperiódica, y esto se debe a los procesos de cambio de tiempo o a los procesos de pasaje de frente o sistemas migratorios
de baja y alta presión, asociados a su vez con masas de aire calientes o frías que procediendo de otros lugares modifican las condiciones del tiempo de los sitios que atraviesan en su trayectoria. En la Argentina, y específicamente en la región pampeana, el pasaje de frentes medio ocurre aproximadamente entre 7 a 10 días.